Alfredo Romero es el director de la Organización de Derechos Humanos en Venezuela, Foro Penal, que se ha dedicado a rastrear, a representar y a hacer el seguimiento a los presos políticos, que son más de 800, capturados en los últimos años por cuenta de la represión desatada por la dictadura. Señor Romero, buenos días, bienvenido a Blue Radio. Buenos días, siempre a la orden, un gusto. ¿Cuántos presos políticos en la cifra actualizada que ustedes tienen da en Venezuela? La cifra de esta semana son 806 presos políticos. Sin embargo, quiero aclarar que además de los presos políticos hay una serie de personas con medidas cautelares, es decir, restrictivas a su libertad, que suman más de 9.000 personas, ¿no? Que también son incluidas dentro de dentro de estas listas que nosotros de alguna manera hacemos seguimiento, ¿no? Entre unos y otros estamos hablando de casi 10.000 personas. Sí, bueno, más de 10.000 personas, porque también hay otros que nunca han sido, detenidos y que de alguna manera han sido perseguidos, han tenido que salir del país y tienen causas pendientes. Esos no necesariamente están incluidos allí, ¿no? Sí. Señor Romero, tras la caída de Nicolás Maduro, ¿ustedes ven algún cambio de las condiciones para hacer política en Venezuela? Bueno, nosotros como Foro Penal hemos venido, desde hace ya tiempo, obviamente pidiendo la libertad de presos políticos. Sin embargo, en este momento, donde hay una crisis, digámoslo así, en Venezuela, creo que es el momento de unificar el país. Estamos pidiendo no solo la libertad de presos políticos, sino también el que cese la persecución y cese el sistema represivo. En Venezuela hay que recordar que uno de los pilares o el pilar fundamental que sostiene el poder es precisamente la represión. Si eso no se elimina, pues obviamente no puede haber un proceso de unificación nacional y menos aún de reconciliación nacional, tomando en cuenta pues que este es un punto importante, que si hay algo que quedó claro en estos días es que el sistema de defensa nacional en Venezuela solo ha servido para la persecución del disidente, para la persecución de los venezolanos, y no ha servido, o de alguna manera se demostró un fracaso claro en que sirva para la defensa, vamos a llamarlo, de ataques internacionales, si lo podemos llamar así, ¿no? Entonces, esto es importante comprenderlo, porque definitivamente es el momento de que ese sistema de defensa nacional que ha servido para perseguir al venezolano, para perseguir al opositor, pues de alguna manera se reestructure, y eso es parte de la eliminación del sistema represivo y de la liberación de presos políticos. Y además estamos pidiendo, por cierto, una amnistía general que creo que es oportuna en este momento, ¿no? Don Alfredo, ¿y ustedes ven algún rastro, alguna posibilidad de que la mujer que reemplazó a Maduro, doña Delcy Rodríguez, vaya hacia allá, hacia una amnistía, hacia un cambio de actitud, hacia liberar los presos políticos? Bueno, nosotros no tenemos información de ella directamente. Nosotros, como Foro Penal, organización independiente y vamos a llamarlo, que no se refiere a una posición política u otra, no hemos tenido contacto directo con ella, pero no hemos ofrecido de alguna manera a aportar las listas y aportar cualquier, experticia en esta situación. Yo creo que sí, creo que hay un momento importante para la liberación de presos políticos. Es algo que estamos esperando, pero no que estamos esperando de aquí a un mes ni semanas, sino algo inmediato. Sí tenemos una gran expectativa de que esto ocurra, y hay que recordar también, ya que estoy hablando con ustedes, que todavía se mantienen, por cierto, presos políticos de ciudadanía colombiana, así como de nacionalidad extranjera. Son en total, nacionalidad extranjera en global, son 86 personas que se encuentran presas. Entonces también implica la liberación de personas francesas, alemanes, holandeses, colombianos, ecuatorianos, es decir, argentinos, de todas las nacionalidades en Venezuela, que amerita obviamente una liberación. Sí. Este martes el presidente Trump, en un encuentro con congresistas republicanos, hablando de Nicolás Maduro, dijo que incluso tenía un centro de torturas en pleno centro de Caracas, muy seguramente refiriéndose al helicoide, al tristemente recordado helicoide. Y dijo el presidente Trump que ya estaba en proceso de cierre. ¿Ustedes tienen alguna información en ese sentido, de que la salida de Nicolás Maduro, la captura de Maduro, la llegada de Delcy Rodríguez haya propiciado eso, el posible cierre del helicoide?
Mira, no lo sé. Eso es algo que ojalá eso ocurra, pero no tanto el cierre del helicoide, porque de nada no vale el cierre del helicoide. También está el DIGESIM, que ha sido un centro denunciado en muchas ocasiones. Está el Rodeo 1, que está en las cercanías de Caracas, donde hay presos políticos, inclusive de personas de nacionalidad extranjera. O sea, hay muchos centros, pero el problema no es tanto el centro físico, sino el tema es que no continúe el sistema represivo, porque se han cerrado centros, por decirte, el Rodeo 1 era una cárcel que se cerró y se reinstauró hace aproximadamente unos 3-4 años. Entonces, de nada nos vale cerrar un centro para abrir otro, de nada nos vale cerrar uno para que queden otros clandestinos, porque también ha habido denuncias, incluso de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, en relación con Venezuela, de centros clandestinos que existen en el país. Usted, más allá del cierre físico de centros de reclusión, es el cese del sistema represivo instaurado de Venezuela como pilar fundamental del sostenimiento de poder. Pero eso, señor Romero, ustedes lo han conversado con gente de la administración del presidente Donald Trump. Le pregunto puntualmente, ¿la liberación de los presos políticos es un tema que le interese, que ustedes conozcan, que le interese puntualmente a esa administración estadounidense? Mira, nosotros no hemos tenido un contacto directo, obviamente, con la administración del presidente Trump, así como tampoco lo hemos tenido últimamente con el gobierno venezolano. Nosotros lo que aportamos es precisamente estas listas y un poco lo que nosotros representamos a la gran mayoría de los presos políticos, y ese es nuestro aporte, ¿no? Si nos llaman para formar parte de algún tipo de solución a este asunto, lo haremos con mucho gusto. Obviamente sí, tenemos listas que nos piden de diferentes lugares, digamos oficialmente, formalmente, y las hemos enviado, las listas de presos políticos del Foro Penal, que se manejan muy confidencialmente, las hemos hecho llegar a quien lo solicita formalmente, no de una manera libre ni general, pero de allí a que sepamos digamos, qué se está hablando, qué se está discutiendo en cuanto al tema con el gobierno venezolano o entre los dos gobiernos, digamos el americano y el venezolano, no lo sabemos. Sí. Señor Romero, ustedes insisten, y quisiera saber cuál es la ruta, cuál es el camino. Se instaló una nueva asamblea, un nuevo parlamento hace 2 días en Venezuela, de mayoría chavista, madurista. ¿Ustedes piensan, tienen la idea de promover una ley de amnistía? Es decir, ¿esto puede salir adelante vía parlamento, vía Congreso? Bueno, puede ser una ley o puede ser un decreto, ¿no? Ley, incluso, o sea, que en este caso la presidenta encargada tiene esa posibilidad también. Pero, recuérdate, hablamos de amnistía como una fórmula, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero una fórmula muy inmediata también es simplemente que la Fiscalía venezolana retire simplemente las acusaciones, las imputaciones contra personas cuando no tienen ningún tipo de evidencia en su contra. Uno de los elementos esenciales para nosotros calificar un preso como preso político, porque obviamente no todos los presos en Venezuela van a salir en libertad, porque hay presos comunes, ¿no? Estamos hablando de los presos políticos que tienen una calificación muy particular. Y el primer elemento es que la detención sea arbitraria. ¿Qué implica que la detención sea arbitraria? Que no hay procesos judiciales en muchísimos casos. Hay personas que llevan más de 7 años sin ni siquiera un proceso judicial haya comenzado. Es decir, que se encuentran con medidas privativas de libertad de carácter preventivo, que según el Código Orgánico Procesal Penal en Venezuela, el máximo, quiere decir incluso con extensiones, es 3 años para que una persona se mantenga privada de libertad preventivamente. Esas personas, por ejemplo, pueden ser liberadas inmediatamente. Hay, por ejemplo, 6 paracaidistas del ejército que llevan en Venezuela como presos políticos, están en Ramo Verde, por cierto, en una cárcel, que esa es otra, que tienen más de 7 años presos con medidas preventivas. Y así muchos casos, estamos hablando de la gran mayoría. Otros que no hay evidencia ninguna para mantenerse privados de libertad. Emir Lendris Benítez, por decir, una persona que fue condenada a 30 años, que por cierto fue torturada y se encuentra en estado de salud gravísimo, se le puede aplicar una medida humanitaria
o en cualquier caso revisar el expediente. No necesariamente tiene que ser una medida de carácter político como una amnistía general, sino simplemente con decirle al fiscal, mire, revise estos casos y a aquellos que no tienen ningún tipo de evidencia, porque yo no pretendo que un criminal sea liberado, eso no lo pretendemos, pero los que tienen detenciones arbitrarias, como el caso de estos 806 que me refiero, bien calificados y revisados, deben ser liberados y podrían ser liberados, y yo diría inmediatamente, sin ni siquiera la necesidad de una decisión de carácter político. Esa va a ser una señal muy importante en caso de que se produzca. Señor Romero, una pregunta final. El presidente Trump ha hablado del helicoide. El helicoide es una especie de mito. ¿Usted conoce el helicoide por dentro? Sí. Yo conozco todas las cárceles por dentro. Todas. ¿Qué es lo que tiene el helicoide que lo convirtieron, Trump dice, el centro de torturas? ¿Es la manera como el gobierno, la dictadura de Venezuela ha asustado siempre a la oposición? ¿Los vamos a meter al helicoide? Bueno, fíjate. Claro, yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero la respuesta es un poco más compleja, porque el helicoide es un edificio muy grande donde no solo está el centro de reclusión del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia, que por cierto ahora supuestamente pertenece al Ministerio del Régimen Penitenciario. Es el lugar donde se encuentran los presos políticos, en el helicoide, en esa estructura inmensa, ¿no? Que es como un helicoide, pues, que hace círculos, ¿no? Que es como circular, es como una pirámide, digamos, circular. El lugar donde están los presos políticos es muy pequeño en comparación con toda la estructura del helicoide. Entonces, la respuesta concreta a tu pregunta, que creo que por allí va, es que el helicoide es más bien como algo emblemático. Es decir, cuando se habla del helicoide estamos hablando de centros donde se encuentran presos políticos. El helicoide es esa figura que aparece en la fotografía, pero hay muchos otros. Si nosotros comparamos el número de 806 presos políticos, en el helicoide, ahorita no tengo el número, pero lo tenemos por allí, no superan los 100. Entonces, hay otra cantidad importante en la UR. ¿Cómo son las torturas en el helicoide? Bueno, ha habido muchos casos. Yo obviamente no quiero referirme concretamente a lo que sería una investigación que obviamente se lleva a cabo por nosotros y otras organizaciones, pero sobre todo ante también la Corte Penal Internacional. Pero los esquemas de torturas, el menú, digámoslo así, que nosotros hemos recibido como denuncia, que amerita una investigación, repito, porque nosotros no somos organismo de investigación, sino somos una organización de derechos humanos independiente que representa víctimas, por lo tanto tenemos una visión, vamos a llamarlo, parcializada del lado de la víctima, pero el menú es amplio. Si ustedes me preguntan a mí, yo que llevo más de 20 años en esto y anteriormente leía muchos casos y veía los casos de tortura históricamente, hoy día en Venezuela, el menú de torturas que yo he leído en la historia, todos se han denunciado de una u otra manera. Si la asfixia con bolsas plásticas, la uso de electroshocks, las golpizas, o sea, el agelamiento, la tortura blanca, más otra cantidad que no quisiera referirme acá, mucho más graves, todo el menú que ustedes pudiesen pensar. Por lo menos en mi caso, lamentablemente, debo decirlo, hasta por mi salud psicológica, los he visto, o sea, he recibido las denuncias y oído testimonios muy graves y muy delicados de diferentes víctimas, hombres, mujeres, adolescentes, ancianos, de todo tipo. Don Romero, le pregunto desde Caracas, esta es la última pregunta, con respecto a esto del SEBIN. Hemos visto cómo el general Gustavo González López, que era director del SEBIN hasta el año pasado, ahora es jefe de la Guardia de Honor Presidencial y jefe de Contrainteligencia Militar, donde también vemos que ha habido presos políticos. ¿Cómo ven esta lectura? ¿Creen que esto de alguna manera pues puede ser parte de un tipo de amnistía o todo lo contrario? Nombrar a este tipo de personas que ya fueron director de una cárcel y ahora van a ser director de otro cuerpo de seguridad. Sí. Yo entiendo tu pregunta y como venezolano a veces es difícil entender muchas veces. Yo siempre he dicho que la política y los derechos humanos son como agua y aceite, ¿no? Que no se entienden. Y está bien que sea así, porque nosotros como defensores de derechos humanos tenemos que oponernos a cualquier decisión política que de alguna manera afecte ¿a quién? A la víctima, que agreda a la víctima. Obviamente cuando tú ves que hay una persona que está o que ha sido parte de este sistema represivo y que ahora es de la Guardia de Honor, etcétera, eso nos afecta. Pero por el otro lado, yo también como abogado y con muchos años en esto,
si se requiere un proceso, vamos a llamarlo, de reconciliación nacional, que es lo que quisiéramos, la verdad, o lo que se necesita, no necesariamente lo que quisiéramos emocionalmente hablando, sino lo que se necesita en el país. En la historia, y no lo dice Alfredo Romero, ni lo digo como una solución, una fórmula actual al caso venezolano, pero la historia ha dicho que tú no puedes involucrar a todos, incluso a aquellos que han sido perpetradores o calificados. Tú tienes que de alguna manera dar una especie de amnistía, de reconciliación, donde lamentablemente a veces, como ha ocurrido, que te digo yo, en cantidades de casos en el mundo entero, donde ha habido situaciones, incluso por decirte Ruanda, de asesinatos gravísimos, hasta la víctima se tiene que dar la mano en un momento determinado con el perpetrador para que el país camine hacia un futuro de paz y reconciliación. No necesariamente, y eso la justicia, y eso es algo que lamentablemente lo he aprendido luego de muchos años, ¿no? La justicia no es necesariamente absoluta y la paz no necesariamente está relacionada con la justicia absoluta. Muchas veces la justicia es de alguna forma combinada y muy complejo, de una manera muy compleja, con un proceso de paz y reconciliación donde a veces no necesariamente se hace una justicia, vamos a llamarlo formal, contra todas las personas, ¿no? Sí, no son conceptos absolutos y hay que meterle, que me parece que es el ingrediente que falta, algo de pragmatismo. Es imposible sacar a toda la gente de Maduro o de Chávez en este momento, pero todavía está en desarrollo y en evolución esta crisis. Señor Romero, es un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, siempre a la orden. Néstor, Representando al Foro Penal, Alfredo Romero. por eso, sobre eso último,